Hola, bienvenido a este canal Matemática y Tecnología. En esta oportunidad les traigo una conferencia sobre los números primos. Los números primos son muy importantes en la vida del ser humano. Hoy en día los números primos son utilizados para todo lo que es el mundo de la informática, para la seguridad informática, para la seguridad de las tarjetas de crédito y en todo lo que hace a las claves privadas y públicas en este mundo tecnológico que estamos viviendo. Estos números primos tienen mucha correlación con la famosa hipótesis de Riemann, que hasta el día de hoy no fue demostrado. Sin más preámbulos, vamos con la introducción y vamos con esta conferencia. Este trabajo, esta conferencia, la quiero dedicar a dos grandes amigos míos y maestros de la matemática que me han acompañado todo mi tiempo de profesión y además de eso que me han enseñado muchísimo sobre el tema de la matemática. Dos grandes amigos que yo tengo. Y me refiero al profesor Luis Edgardo Barros y al licenciado Gustavo Adolfo Juárez. El profesor Luis Edgardo Barros es del IES Andahuaylas, fue profesor mío durante mi carrera. Y el caso del licenciado Gustavo Adolfo Juárez es un profesional de la Universidad Nacional de Catamarca en la carrera del profesorado y la licenciatura de matemática. Por otro lado, quiero rendir un homenaje a un gran matemático de Catamarca, y yo puedo decir que es el grande de los grandes, que ya nos ha dejado y que es el licenciado y matemático catamarqueño Adolfo Aguirre. Este licenciado nos ha dejado en el año 2023 y yo voy a rescatar una frase que él me dijo hace tiempo cuando lo he invitado a un congreso de matemática que se hizo aquí en Andahuaylas. Yo voy a ir a su congreso de matemática, pero yo voy a hablar de matemática, pero de matemática. Esta frase me quedó grabado, que este grande de todos los grandes matemáticas que nos ha dejado este año fue uno de los pilares fundamentales en el desarrollo y en la investigación de esta ciencia en la Universidad Nacional de Catamarca y en la provincia de Catamarca. Que en paz descanse, que Dios esté con usted y yo le rindo este homenaje con esta conferencia. Bueno, para empezar vamos a definir qué son los números primos. Vamos a decir que los números primos son todos aquellos números naturales que son divisibles por sí mismos y por la unidad únicamente. Esto me está diciendo que solamente tiene dos divisores. Ya antiguamente se hablaba de los números primos y esto queda plasmado en un fragmento de Euclides, en el tomo 7 al tomo 9, en donde ya aparecen estos números primos. Este matemático griego ya había trabajado con números primos aproximadamente 300 años antes de Cristo, en la antigua Grecia. ¿Cuándo un número es compuesto? Un número es compuesto cuando además de ser divisible por sí mismo y por la unidad, es divisible por otros números. Esto quiere decir que un número es compuesto cuando tiene más de dos divisores. Este próximo teorema es el que justifica la descomposición en factores primos de un número compuesto. Este teorema se llama teorema fundamental de la aritmética y dice lo siguiente: todo número natural tiene una representación única como producto de factores primos, salvo el orden. Un mismo factor primo puede aparecer varias veces. El 1 se representa entonces como un producto vacío. Es así entonces que el 4 se lo puede representar como 2 por 2, que es lo mismo que 2 al cuadrado. El 20, 2 por 2 por 5, que es lo mismo que 2 al cuadrado por 5. El 23.244 como 2 al cuadrado por 3 por 149. Ahora, analizando el 1, ¿será un número primo o será un número compuesto? Bueno, teniendo en cuenta de que el número 1 tiene un solo divisor, no es ni un número primo ni es un número compuesto por la misma razón.
Una de las partes importantes de los números primos es su determinación. Para esto traigo la criba de Eratóstenes. Eratóstenes, matemático, astrónomo y geógrafo griego, que nació 276 a.C. y falleció en Alejandría en 194 a.C. Él creó un método a través de una tabla donde dispuso los 100 primeros números naturales y a partir de allí, primero determinó los 5 primeros números primos, descartando por supuesto el número 1, que no es primo. Luego eliminó todos los múltiplos de 2. Al eliminar esos múltiplos de 2 son números compuestos. Luego hizo lo mismo con los múltiplos de 3. Luego hizo lo mismo con los múltiplos de 5. Luego descartó también los múltiplos de 7. Y por último, los múltiplos de 11. Y acá queda solamente los números primos, entre el 1 y el 100. Y estos son el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17, el 19, el 23, el 29, el 31, el 37, el 41, el 43, el 47, el 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 87, 89 y 97. Esta metodología es una metodología que hoy en día se le utiliza muchísimo para determinar los números primos en la escuela secundaria. Hoy con otras metodologías se están determinando números primos muy pero muy grandes, conocidos como la gran búsqueda de números primos Mersenne por Internet. Este método ha determinado distintos números primos muy grandes, por ejemplo, el que se descubrió el 6 de septiembre de 2008, que es el 2 elevado a la 37.156.667 menos 1, que tiene 11.185.272 cifras. Ahora, vamos al número 7, que es el último que está en esta lista, que es el 2 elevado a los 82.589.933 menos 1. Este fue descubierto el 7 de diciembre del 2018 y tiene 24.862.048 cifras o dígitos. Este método, que es muy conocido como el método HIMSS, esta sigla viene de Green's Internet Mersenne Prime Search, que, como dije en un principio, gran búsqueda de números primos Mersenne por Internet. Ahora, ¿qué es el método Mersenne? Este método tiene una forma de 2 a la n menos 1. Y allí se determinan los números primos. Por ejemplo, el número M, 77, 23, 29, 17, que es igual a 2 a 77.232.917 menos 1. Tiene 23.249.425 cifras. Fue descubierto en el 2018 por un ingeniero de FedEx. Y el último, del cual tengo conocimiento, es el M 82 58 99 33, que es igual a 2 elevado a los 82.589.933 menos 1, que tiene 24.862.048 cifras y descubierto en diciembre del 2022. Ahora, ¿por qué son tan importantes los números primos? Bueno, en realidad son importantes por su utilización en la criptografía de las claves públicas. La utilización de los números primos en la criptografía de las claves públicas fue realizado por medio de un algoritmo conocido como RSA de 1979. Esta sigla, RSA, proviene de los apellidos de los 3 científicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT de Estados Unidos, que lo ha creado. Rives, Samit y Adleman. Estos 3 científicos han creado este algoritmo y para ello han utilizado los números primos. Para poder utilizar correctamente este algoritmo,
primero hay que obtener los números primos y para eso también incorporaron un algoritmo informático llamado test de primabilidad. Este test de primabilidad consiste en este algoritmo, así simplemente, en forma rápida, se ingresa inicialmente un número natural, se crea una función con números aleatorios entre ese número natural y el duplo de ese número natural. Mientras ese número que proviene de la función no sea primo, entonces le aumentamos 1 y hacemos p igual a p más 1. Si ese número p es igual al duplo del número n, que es el número que se ingresó, entonces p va a ser igual a n, o a ese número que se ingresó. Se va a volver si p no es primo, o sea, se vuelve a punto 3 si p no es primo. Caso contrario, se entrega el valor del número p, que es el número primo. Este sería el diagrama de flujo, justamente representando este algoritmo, esta representación gráfica. Vamos a recordar que el número primo más grande determinado hasta el año 2022 es el conocido como M82589933, que es igual a 2 elevado al 82.589.933 menos 1. Este número, como ya lo dijimos, tiene 24.862.048 dígitos. Bueno, ¿en qué consiste este sistema RSA? Vamos a suponer que entre Juan y Alicia va a haber un mensaje. Juan envía un mensaje a Alicia. Este mensaje es un mensaje M que está de forma de un número M menor que N, que es lo conocido como protocolo reversible, patrón relleno o padding shame en inglés. El mensaje está cifrado en C. C va a ser igual a M elevado a la E, donde es la clave pública de Alicia. Ahora Alicia, para descifrar este mensaje, o sea, para obtener el mensaje M va a ser igual a C elevado a la D, donde D es la clave privada de Alicia. Desde el punto de vista matemático, vamos a ver cómo se genera una clave RSA. Para eso vamos a recurrir a una función creada por Leonhard Euler, este gran matemático nacido en Basilea en 1707 y fallecido en San Petersburgo, Rusia, en 1783. Esta función es la que se conoce con el nombre de función de Euler, y la función expresa así, que phi de n, donde n es un número natural, va a ser igual a la cantidad de naturales menores que n, que son primos con n, primos entre sí con n. Esta función tiene tres propiedades. La primera propiedad dice que si n, o sea, phi de n, siendo n un número primo, va a hacer que esta cantidad de números que son primos con n va a ser igual a n menos 1. Y esto es cierto porque, por ejemplo, phi de 7, ¿qué cantidad de números menores que 7 son, los números naturales menores que 7, son primos entre sí con 7? Y observamos que es el 1, es el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. La segunda propiedad dice que phi de n a la k es igual a n menos 1 por n a la k menos 1. Siempre que, o si solo si, n es un número primo y k es un número natural. Y la última propiedad dice que si el máximo común divisor entre n y m es igual a 1, quiere decir que son primos entre sí, entonces phi de m por n es igual a phi de m por phi de n. Bueno, utilizando estas herramientas que nosotros ya hemos descrito anteriormente, vamos a ver cómo se generan las claves. Inicialmente se eligen dos números primos al azar, P y Q, se determinan
de forma aleatoria mediante el test de primabilidad. Se calcula un número n, que es igual al producto de estos dos números primos, o sea, de P por Q, y n se utiliza como módulo para ambas claves. La función de Euler, calculando que phi de n es igual a P menos 1 por Q menos 1. Bueno, de acá hay dos propiedades que nosotros las vamos a utilizar. La primera es que phi de n es igual a n menos 1, si solo si n es un número primo. Si P y Q son primos, entonces phi de P por Q es igual a phi de P por phi de Q, tal cual como ya lo hemos descrito anteriormente. Ahora se elige un número entero positivo e que sea menor que phi de n, o sea que la cantidad de números que son primos entre sí con n, que sean menores que n, el máximo común divisor entre e y phi de n y esa cantidad de números sea igual a 1, o sea que también sean primos entre sí. En este caso, ese se da a conocer o se elige como el exponente de la clave pública. Se determina un número d mediante la aritmética modular de la forma que es por d sea igual a 1. Este d debe cumplir lo siguiente, que phi de n divida a d por e menos 1. Pero teniendo en cuenta cómo se ha definido phi de n, entonces P menos 1 por Q menos 1 va a dividir a D por E menos 1. Esto se calcula por medio del algoritmo de Euclides. Luego se guarda D como el exponente de la clave privada. Y de acá tenemos lo siguiente, que la clave pública es NE y la clave privada es ND. Y en ambos casos es el módulo del exponente cifrado y el módulo del exponente descifrado respectivamente. Para probar sobre la cantidad de números primos que existen, vamos a ver este teorema que fue demostrado por Euclides. El teorema dice lo siguiente: existen infinitos números primos. Vamos a demostrar este teorema por reducción al absurdo, esta propiedad que es de la lógica, que dice que las implicaciones contrarrecíprocas son equivalentes. Esto significa que no Q, entonces no P, esto equivale a P entonces Q. Lo que es lo mismo que no tesis implica no hipótesis, esto es equivalente a que hipótesis implique tesis es verdadera. Para esto vamos a suponer que la cantidad de números primos es finita, o sea, vamos a negar la tesis. La cantidad de números primos es finita, entonces será un conjunto que estaría formado por todos los números primos, o sea, por los números P1, P2, P3, P4, P(n), o sea, una cantidad finita de números primos. Vamos a suponer un número R que va a ser igual a la suma entre el producto de todos los números primos, que lo vamos a llamar P, y 1. Este número R va a ser compuesto. R va a ser igual entonces a P más 1. Despejando o haciendo un pasaje de término, vamos a decir que R menos P es igual a 1. Ahora, como R es compuesto, va a existir algún número primo, P sub K, tal que lo divide a R. Y ese, por supuesto, ese número primo va a pertenecer al conjunto de todos los números primos que indicamos anteriormente. Esto significa que P sub K divide a P. Ahora, si un número divide a otros dos, entonces divide a su suma o a su diferencia. Entonces, si P sub K divide a P y P sub K divide a R, entonces P sub K divide a R menos P. Pero como R menos P es 1, significa que P sub K divide a 1. Si P sub K es igual a 1, el 1 no es un número primo, por lo tanto es un absurdo. Esto significa que la cantidad de números primos que existen es infinita. Ahora estudiemos y veamos la función z. La función z tiene esta forma: z de n es igual a la sumatoria que va desde r igual a 1 hasta infinito de 1 sobre r a la n. Desarrollando esta sumatoria va a ser igual a 1 sobre 1 a la n, más 1 sobre 2 a la n, más 1 sobre 3 a la n, más etcétera, más 1 sobre r a la n, más 1 sobre r más 1 a la n, más etcétera. Ahora, tomemos la imagen para n igual a menos 1, o sea, z de menos 1. Z de menos 1 va a ser igual
a la sumatoria que va desde r igual a 1 hasta infinito de 1 sobre r a la menos 1. Esto es igual a 1 más 2 más 3 más etcétera más r, y esto tiende a ser infinito. Veamos este otro caso. Para n igual a 1, z de 1 es igual a la sumatoria que va desde r igual a 1 hasta infinito de 1 sobre r a la 1. O sea que esto es igual, desarrollando la sumatoria, a 1 sobre 1 más un medio más un tercio más etcétera más 1 sobre r más etcétera, también tiende a ser infinito. Entonces lo que podemos concluir acá, que si n es menor o igual que 1, entonces z a la n tiende a ser infinito, o sea que diverge. Veamos z de 2. Z de 2 es igual a la sumatoria que va de r igual a 1 hasta n de 1 sobre r al cuadrado, que esto es igual a pi cuadrado sobre 6. Este es un famoso problema que es conocido como el problema de Basilea, que fue desarrollado por Euler. Entonces, lo que estamos viendo acá es que si n es mayor que 1, z a la n tiene un valor finito, entonces vamos a decir que converge. Ahora analicemos la imagen de la función z para n igual a 3. Es 1,20, 22, 0, 58, 69 y tiene infinitos decimales. Es un número irracional. O esta es conocida como la constante de Aperi. Para n igual a 4, me da que esta sumatoria, que va desde r igual a 1 hasta infinito, de 1 sobre r a la cuarta, es igual a pi cuarta sobre 90. En ambos casos, por supuesto, converge. Y volvemos a resaltar que si n es mayor que 1, la función z converge. Como conclusión, vamos a decir que la función z de n, que es igual a la sumatoria que va desde r igual a 1 hasta infinito, de 1 sobre r a la n, diverge si n es menor o igual que 1. Caso contrario, si n es mayor que 1, esta función converge. Ahora, con estos datos podemos definir correctamente la función z, y vamos a decir que la función z es la función definida desde los reales mayores que 1, en los reales, de tal manera que z de n es igual a la sumatoria que va desde r igual a 1 hasta infinito de 1 sobre r a la n. Uno de los grandes trabajos que hizo este gran matemático Euler fue demostrar que la función z se la puede expresar también con la incorporación de los números primos. En su trabajo, en 1737, demostró que z de s es igual a la productoria para i igual a 1 hasta infinito de 1 sobre 1 menos p sub i a la menos s. Que es lo mismo que lo siguiente, que z de s es igual a 1 sobre 1 menos p sub 1 elevado a la menos s por 1 sobre 1 menos p sub 2 elevado a la menos s por 1 sobre 1 menos p sub 3 elevado a la menos s, etcétera, así con los infinitos números primos. Partiendo de la función z de s, como está definida, o sea que z de s es igual a 1 más 1 sobre 2 a la s, más 1 sobre 3 a la s, más 1 sobre 4 a la s, más 1 sobre 5 a la s, más 1 sobre 6 a la s, etc. Y esta la tomamos como una expresión número 1, multiplica a ambos miembros por 1 sobre 2 a la s. Justamente teniendo en cuenta que 2 es un número primo. Distribuyendo en esta expresión 1 sobre 2 a la s por z de s es igual a 1 sobre 2 a la s más 1 sobre 4 a la s más 1 sobre 6 a la s más 1 sobre 8 a la s y así sucesivamente con sus infinitos términos. Y esto la ponemos como expresión número 2. Ahora, si restamos miembro a miembro la 2 de la 1, vamos a observar que justamente 1 sobre 2 a la s se van a cancelar y todos los términos cuyo denominador tenga un número par también se van a cancelar. Por ejemplo, 1 sobre 4 a la s,
1 sobre 6 a la s y así sucesivamente, y me queda esta expresión, en donde sacando factor común z de s, me quedaría que 1 menos 1 sobre 2 a la s por z de s es igual a 1 más 1 sobre 3 a la s más 1 sobre 5 a la s más 1 sobre 7 a la s más etcétera, y esto la vamos a poner como una expresión número 3. Esta expresión es la número 4, donde multiplicamos ambos miembros por 1 sobre 3 a la s, que en donde 3 es otro número primo. Hacemos el mismo trabajo que el anterior y obtenemos esta expresión donde 1 menos 1 sobre 2 a la s por 1 menos 1 sobre 3 a la s está multiplicado a la función z. Y esto me queda que es igual a 1 sobre 5 a la s más 1 sobre 7 a la s y así sucesivamente. Trabajamos de igual manera y ahora multiplicamos por 1 sobre 5 a la s ambos miembros. Restamos miembro a miembro y obtenemos esta otra expresión, en donde ya justamente ya me aparece una productora, o me aparece el producto en el primer miembro de 1 menos 1 sobre 2 a la s por 1 menos 1 sobre 3 a la s por 1 menos 1 sobre 5 a la s multiplicado por z de s igual a lo que está en el segundo miembro, y así seguimos trabajando sucesivamente, en donde ya empezamos a ver que aparece 2, 3 y 5 que son números primos, y trabajando sucesivamente así en forma infinita obtenemos esta expresión 1 menos 1 sobre 2 a la s por 1 menos 1 sobre 3 a la s por 1 menos 1 sobre 5 a la s por 1 menos 1 sobre 7 a la s por 1 menos 1 sobre 11 a la s por 1 menos 1 sobre 3 a la s, sucesivamente infinitos factores de igual forma, multiplicado por z de s. Y esto va a ser, por supuesto, igual a 1. Pasado al segundo miembro, producto de los infinitos factores, expresando esas potencias que están en el denominador como potencia de exponente negativo, lo que tenemos en la última expresión lo podemos expresar, valga la redundancia, de la siguiente manera. O sea, que z de s es igual a la sumatoria que va de r igual a 1 hasta infinito de 1 sobre r elevado a la s, que esto es igual a la productoria que va de igual a 1 hasta infinito de 1 sobre 1 menos p sub i a la menos s, donde los p sub i son números primos. Esta fue una genial demostración de Euler, en donde justamente a esta función z de s ya la pudo expresar con la aparición de números primos. Aquí aparece el príncipe de las matemáticas, Gauss, que nació en 1777 y falleció en 1855, para presentar una función para la distribución de los números primos. Esta función es la función pi, definida de los reales positivos y los números naturales, tal que pi de x es igual a p, donde p es la cantidad de números primos menores que x. De esta manera, por ejemplo, vamos a decir que pi de 1 es 0, pi de 2 es 1, pi de 3 es 2, pi de 5 es 3, pi de 7 es 4, pi de 11 es 5 y así sucesivamente, donde pi de 53, que también es número primo, es igual a 16. A partir de acá, este príncipe de las matemáticas pudo graficar una función de distribución de los números primos. Esta es la gráfica de la función pi de x, es escalonada. También este príncipe de las matemáticas, Gauss, este genio de las matemáticas, logró demostrar que el límite para x que tiende a infinito de pi de x sobre el logaritmo natural de x es igual a 1. Con esto podemos decir que pi de x es aproximadamente igual a x sobre el logaritmo natural de x cuando x tiende al infinito. Con la gráfica de estas dos funciones se observan que hay una aproximación real entre estas dos. La que está con rojo es la gráfica de la función pi de x y la que está
con verde es la gráfica de x sobre logaritmo de x. Siguiendo con el trabajo de Gauss, él creó esta función que se llama función logaritmo integral desplazada, cuya imagen de logaritmo integral desplazada de x es igual a la integral entre 2 y x de 1 sobre el logaritmo natural de t diferencial de t. Ahora, teniendo en cuenta lo que es la función logaritmo integral, el logaritmo integral de x es igual a la integral entre 0 y x de 1 sobre logaritmo natural de t diferencial de t, vamos a ver que el logaritmo integral desplazada es igual al logaritmo integral de x menos logaritmo integral de 2. Ahora, teniendo en cuenta la función integral exponencial, que la integral exponencial de u es igual al logaritmo integral de e a la u, que es igual a gamma más el logaritmo integral de u más la sumatoria entre n igual a 1 e infinito de u elevado a la n sobre n por el factorial de n, por supuesto con u distinto de 0, y gamma es una constante que se llama constante de Euler-Mascheroni. Ahora, tomando el logaritmo natural en ambos miembros, vamos a decir que u es igual al logaritmo natural de x. Entonces, el logaritmo integral de x va a ser igual a la integral exponencial del logaritmo de x. Reemplazando el anterior, vamos a decir que la integral exponencial del logaritmo de x, que va a ser igual a gamma más el logaritmo natural del logaritmo natural de x, más la sumatoria entre n igual a 1 e infinito del logaritmo natural de x elevado a la n sobre n por factorial de n. Teniendo en cuenta lo que ya hemos trabajado, sabemos que el logaritmo integral desplazada de x es igual al logaritmo integral de x menos logaritmo integral de 2. Y teniendo en cuenta lo que ya hemos demostrado, la constante de Euler-Mascheroni, que aclaro que es un número irracional, y también el logaritmo integral de 2, vamos a concluir que el logaritmo integral desplazada de x es igual a la constante de Euler-Mascheroni más el logaritmo del logaritmo de x más la sumatoria que va de n igual a 1 hasta infinito del logaritmo natural de x elevado a la n sobre n por factorial de n menos el logaritmo integral de 2, que 1,04516 tiene infinitos decimales. La gráfica de estas tres funciones, tanto la función pi de x, que está en rojo, la función logaritmo integral desplazada de x y la función g de x, que es x sobre el logaritmo de x, observamos que hay una aproximación bastante grande. Acá ya nos estamos acercando justamente a la gráfica de la distribución de los números primos. Acá ya llegamos a lo que es la función zeta de Riemann. Bueno, fue creado por George Frederick Bernard Riemann, que nació en 1826 y falleció en 1866. Riemann creó una función, o mejor dicho, hizo una extensión analítica de la función z a los números complejos. Es una función muy pero muy especial. Esta función, como dijimos recién, está definida de los complejos en los complejos de tal manera que z de s es igual a la sumatoria entre r igual a 1 e infinito de 1 sobre r elevado a la s, donde s es un número complejo. Escrita de otra manera, vamos a decir que z de a más bi es igual a la sumatoria que va entre r igual a 1 e infinito de 1 sobre r elevado a a más bi. Esta es la gráfica de la función zeta de Riemann realizada con el software Wolfram Mathematica 12. La función taos y la función zeta de Riemann. Para empezar vamos a definir qué es la función taos. La función taos se define como tau de 0 igual a 0, tau de n es la cantidad de números naturales que dividen a n.
Entonces significa que tau de 1 es 1 porque 1 tiene un solo divisor o un solo número que lo divide a 1. Tau de 2 tiene 2 números que lo dividen a 2, que sería el 1 y el 2. Tau de 10 tiene 4 números que lo dividen a 10. Es el 1, el 2, el 5 y el 10. La función tau y la función zeta de Riemann definió la función zeta de Riemann de esta otra forma. Z de S es igual a 2 a la S por pi elevado a la S menos 1 por el seno de pi por S sobre 2 por la función tau de 1 menos S sobre 2 por la función z de 1 menos S, por supuesto con S distinto de 1. Y nos vamos a centrar en el seno de pi por S sobre 2. Si S es un múltiplo de menos 2, el seno de pi por S es igual a 0. Esto significa que función z de menos 2 es igual a 0, que la función z de menos 4 es igual a 0, que la función z de menos 6 es igual a 0. O sea que concluimos que justamente si S es el múltiplo de 2, la función z de S es igual a 0. Estos son ceros triviales de la función zeta de Riemann. Este gran matemático Riemann formula una hipótesis que es uno de los problemas del milenio. Esta hipótesis hasta el día de hoy no fue demostrada y se conoce con el nombre de la hipótesis de Riemann. La parte real de todo cero no trivial de la función zeta de Riemann es un medio. Esto significa que sea z de a más bi, donde i es la unidad imaginaria y b vendría a ser la parte imaginaria a la parte real, que es igual a la sumatoria que va de r igual a 1 hasta infinito de 1 sobre r elevado a la a más bi, es igual a 0 si solo si a es igual a un medio. Dicho de otra manera, si z de S con S un número complejo es igual a 0, la parte real va a ser igual a un medio. Estos son ceros no triviales, por supuesto. Acá tenemos dos conceptos que son fundamentales para entender la hipótesis de Riemann. ¿Qué es una conjetura y qué es una hipótesis? Una conjetura es una afirmación o una proposición que se supone cierta, pero que no ha sido demostrada ni refutada hasta la fecha. Una hipótesis es una afirmación de la que se parte a fin de demostrar otras afirmaciones. Es por eso que esta conjetura inicialmente de Riemann ya se le llama hipótesis para poder utilizar en otros problemas, pero la hipótesis de Riemann hasta el día de hoy no fue demostrada. Otra forma de enunciar la hipótesis de Riemann es que los ceros no triviales de la función zeta de Riemann se encuentran en la recta x igual a 0,5. Justamente eso es lo que se está demostrando con la gráfica que se presenta. Los siguientes son algunos ceros no triviales de la función zeta de Riemann. Y acá vamos a prestar atención fundamentalmente en el primero. Al primero lo vamos a utilizar para demostrar el cero de la función zeta de Riemann. Bueno, algunos ceros no triviales de la función zeta de Riemann son los siguientes. En el 1859 Riemann demostró 3, en el 1903 Gram demostró 15, en el 1916 Backlund demostró 19, en el 1925 Hutchinson encontró 138, esto usando el método que se llama de Euler y Maclaurin. Con otro método, que es el de Riemann-Siegel, que este método lo vamos a utilizar un poquito más adelante, hay algunos que son de algunos matemáticos conocidos, como el caso de Turing, y otro más, como Wendenensky, que encontró 250.000 millones de ceros. Y hay otro, como el caso de Gordon, con otro tipo de método, que en el año 2004 encontró 10 billones de ceros de la función zeta de Riemann.
ceros no triviales de la función z de Riemann por la fórmula de Riemann-Siegel. Esta fórmula es una fórmula más utilizada por los matemáticos para encontrar cero de la función z de Riemann. E a la i por la función θ de t, todo multiplicado por z de 1/2 más i por t, es igual a 2 por la sumatoria que va de n igual a 1 hasta la raíz cuadrada de t sobre 2pi de coseno de θ de t menos t por logaritmo natural de n sobre raíz cuadrada de n más un número llamado resto. Vamos a prestar atención fundamentalmente a la función θ de t. θ de t es igual a t medio por el logaritmo natural de t sobre 2pi menos t medio menos pi octavo más la sumatoria que va desde n igual a 1 hasta infinito de 2 a la n menos 1 menos 1 multiplicado por el número de Bernoulli de 2n sobre 2 elevado a la 2n por 2n menos 1 por 2n, todo multiplicado por 1 sobre t elevado a la 2n menos 1. El número de Bernoulli está dado por esta fórmula, donde b de m es igual a menos 1 sobre m más 1 por la sumatoria que va de k igual a 0 hasta m menos 1 de menos 1 a la m por el número combinatorio m más 1 en k por b sub k, donde b sub k es el número de Bernoulli de k. Algunos números de Bernoulli son los siguientes, los que están acá, los que se muestran. Por ejemplo, b de 0 es 1, b de 1 es un medio, b de 2 es un sexto, b de 3 es 0, b de 4 es menos un treintavo, b de 5 es 0, b de 7 es 0, b de 8 es menos un treintavo. Ahora vemos el ejemplo utilizando la fórmula de Riemann-Siegel. Observemos este número complejo. Z igual a un medio más 14,134725 por i. Entonces de acá sabemos que la parte imaginaria es 14,134725141734,694. Vamos a utilizar esta fórmula, por lo tanto vamos a empezar a trabajar con ello. Reemplazamos y nos da esto. Nos da que θ de 14,13,4 igual a 14,13,4 sobre 2 por logaritmo natural de 14,13,4 sobre 2pi menos 14,13,4 sobre 2 menos pi octavo más la sumatoria que va de i igual a 1 hasta infinito de 2 elevado a la 2n menos 1 menos 1 por el número de Bernoulli de 2n sobre 2 a la 2n por 2n menos 1 por 2n, todo multiplicado por 1 sobre 14,13,4 elevado a la 2n menos 1. Acá vamos a sacar los tres primeros términos de la sumatoria. Queda esta expresión y luego vamos a despreciar la sumatoria que quedaría desde n igual a 4 hasta infinito y vamos a trabajar solamente con el primer término, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto. ¿Qué sería esto que está acá? Reemplazando el valor de θ de t, y resolviendo nos da lo siguiente, que θ de 14,13,4 es igual a 14,13,4 sobre 2 por el logaritmo natural de 14,13,4 sobre 2pi menos 14,13,4 sobre 2 menos pi octavo más 0,014739 más 4,334 por 10 a la menos 7 más 6,8136 por 10 a la menos 6. Resolviendo todo esto nos da que θ de 14,1347, etcétera, es aproximadamente igual
a menos 1,7286702473598321. Bueno, teniendo en cuenta la fórmula de Riemann-Siegel, vamos a despejar z de 1 medio más i por t. Nos queda esto, en donde aquí en este caso e queda elevado a una expresión negativa, dado que tendría que estar en el denominador y nosotros lo dejamos en el numerador, pero por supuesto con el exponente negativo. Reemplazando, nos da esto, en donde nos queda que hay que calcular el resto, pero por otro lado también tenemos una raíz cuadrada en el extremo superior de la sumatoria y de ahí tenemos una expresión con exponente imaginario de. Bueno, ahora vamos a determinar el extremo superior de la sumatoria. Vamos a tener en cuenta que justamente todos los números o todos los índices de la sumatoria son números naturales. Entonces vamos a ver a qué es igual a la raíz cuadrada que aparece en ese extremo superior de la sumatoria. Raíz cuadrada de 14,13, 47, 25, 14, 17, 34 dividido 2pi. Esto me da igual a 1,49, que aproximadamente es igual a 1, o sea que directamente el extremo superior es igual a 1. Ahora, por la fórmula de Euler, vamos a decir que e elevado a menos i tita de t es igual a coseno de tita de t menos i por seno de tita de t. Reemplazando y resolviendo, tenemos lo siguiente, que z de 1 medio por i por 14,1347, etc., es igual a coseno de 1,7286, etc., menos i por seno de 1,7286, 0,24, etc., por 2 por la sumatoria que va desde n igual a 1 hasta 1, de menos 0,5721, etc., menos 14, 13, 472, etc., por el logaritmo natural de 1 sobre raíz cuadrada de 1. Ahora tengamos en cuenta que el logaritmo natural de 1 es 0 y la raíz cuadrada de 1 es 1, y esto es más el resto. Resolviendo, llegamos a esto, en donde z de 1 medio más i por 14, 13, 4, 7, etc. es igual a menos 0,15, 72, 18, 9, 24, menos i por 0,98, 75, 63, 775, por 2 por menos 0,15, 72, 1, 8, 9, 24, más el resto. Ahora vemos cuál es el valor de R. Teniendo en cuenta la fórmula con la que hemos trabajado, de acá vemos el valor de R. El valor de R es aproximadamente igual a menos 1 elevado a la n menos 1 por t sobre 2pi elevado a la 1/4, todo multiplicado por c sub 0 más c sub 1 por t sobre 2pi elevado a la menos 1 medio más c sub 2 por t sobre 2pi elevado a la menos 2 medio más c sub 3 por t sobre 2pi elevado a la menos 3 medio. Ahora vamos a calcular el valor de n. N proviene de resolver la raíz cuadrada, que ya lo hicimos hace rato, que es igual a 1,49, 98, 70, 45, 29, 23, 308. En donde n va a ser 1 y vamos a llamar p a la parte esta decimal, que es 0,49, etc. Reemplazando y resolviendo, nos queda lo siguiente. Esto teniendo en cuenta que n es igual a 1, que está en el exponente y donde está restando 1, entonces ese exponente se va a hacer 0, por lo tanto ese factor va a ser 0. Luego aplicando la propiedad distributiva
y aplicando productos de potencia de igual base, obtenemos la siguiente expresión, que R es aproximadamente igual a C sub 0 por T sobre 2pi elevado a la menos 1/4 más C sub 1 por T sobre 2pi elevado a la menos 3/4 más C sub 2 por T sobre 2pi elevado a la 3/4 más C sub 3 por T sobre 2pi elevado a la 7/4. Ahora vamos a calcular C sub 0, C sub 1, C sub 2 y C sub 3. Es con las siguientes fórmulas. C sub 0 va a ser igual a la función psi de P, donde P ya sabemos que la parte decimal de esa raíz que ya hemos calculado, que es igual al coseno de 2pi, todo multiplicado por P cuadrado menos P menos 1/16, todo sobre coseno de 2pi P. C sub 1 va a ser la derivada tercera de la función psi de P sobre 2 a la quinta por 3 y por pi cuadrado. C sub 2 va a ser igual a la derivada sexta de psi de P sobre 2 a la 11 por 3 al cuadrado y por pi a la cuarta, más la derivada segunda de la función psi de P sobre 2 a la sexta por pi cuadrado. Y C sub 3 va a ser igual a la derivada novena de la función psi de P sobre 2 a la 16 por 3 a la cuarta y por pi sexta, más la derivada quinta de psi de P sobre 2 a la octava por 3 por 5 y por pi a la cuarta, menos la derivada primera de psi de P sobre 2 a la sexta por pi cuadrado. Bueno, los cálculos de C los realicé utilizando un software que se llama Wolfram Mathematica, la versión 12. Inicialmente definí la función f de x igual, x está con el guión bajo, esa es la forma de definirlo en este software. 2 punto igual coseno de 2 por pi con asterisco por x al cuadrado menos x menos 1 sobre 16 dividido en coseno de 2 por pi por x, donde x la he reemplazado por la t. Poco más abajo está la derivada primera, que está como d1 de x guión bajo, y más abajo está la expresión, que comienza con menos 2pi. También determiné, por supuesto, la derivada segunda y la derivada tercera, que están mostrados acá como d2 de x y d3 de x. También la derivada quinta con d5 de x, la derivada sexta con d6 de x y la derivada novena con d9 de x. También realicé los cálculos de los valores C0, C1, C2 y C3, que estarían acá. Y por último, hice el cálculo de R, que lo planteo como R igual a C0 por T sobre 2pi elevado a la menos 1/4 por más C sub 1 por T sobre 2pi elevado a la menos 3/4 más C sub 2 por T sobre 2pi elevado a la menos 5/4 más C sub 3 por T sobre 2pi elevado a la menos 7/4. Este me da un valor de 0,31, 43, 52, 97, 44, 51, 66, 77, 7, que lo vamos a ver mejor en la diapositiva, en donde acá ya estoy mostrando los valores de C sub 0, de C sub 1, C sub 2, C sub 3. T tengamos en cuenta que es 14,34, 72, 14, 17, 34. Lo reemplazamos y nos da esta expresión. Resolviendo, nos da que R es aproximadamente igual a 0,31, 43, 52, 97, 44, 51, 66, 7, 7, 7. Ahora reemplazamos el valor de R en la función z de 1 medio más i por 14, 13, 47, etcétera, que es igual
a menos 0,15721, etcétera, menos I por 0,987563, etcétera, por menos 0,3144, etcétera, más 0,31435297, etcétera. Resolviendo, me da esta expresión. Luego aplicamos la propiedad distributiva y tengo que z de 1 medio más I por 14,134725 14, etcétera, es igual a menos 0,00045, etcétera, menos I por 0,002873, etcétera. Y por supuesto, cuanto más decimales tengan, esto se aproxima más al cero. Y justamente esto demuestra que este número complejo, que es 1 medio más I por 14, 13, 47, 25, etcétera, es un cero de la función z de Riemann. Los 7 problemas del milenio son premiados con $1 millón para que el científico resuelva uno de ellos. Este premio fue otorgado por la Fundación Clay de Mathematics, Instituto de Cambridge de Inglaterra. Estos son P versus NP, la conjetura de Hodgehead, la conjetura de Poincaré, que este es un problema que ya ha sido resuelto, y justamente lo ha resuelto el matemático ruso Grigori Perelman, y ya está como hipótesis de Poincaré. Curiosamente, este matemático no quiso recibir el premio que le correspondía porque dijo que no quería convertirse en una mascota del mundo de la matemática. Otro de los 7 problemas del milenio es la hipótesis de Riemann, que no está demostrada y es la que medianamente hemos tratado en esta conferencia. La existencia de Yang-Mills y el salto de masa, ecuaciones de Navier-Stokes y la conjetura de Bridge-Whitneyton-Dier. Estos 7 problemas, o sea que están quedando 6, son los que todavía no han sido resueltos, pero para el mundo de la matemática el importante es la hipótesis de Riemann. Algunos matemáticos que trabajaron o intentaron demostrar la hipótesis de Riemann, lo quiero nombrar acá. Vamos a comenzar con Ramanujan, este matemático indio que fue autodidacta, fue un discípulo y un gran trabajador, junto con el siguiente matemático que es Hardy, que es de la Universidad de Cambridge de Inglaterra, también muy amigo del siguiente con el que ha trabajado muchísimo, que es de Harald Bohr. Este último matemático, curiosamente es danés y también curiosamente era integrante de la selección de fútbol de danés. Alan Turing, el inventor de la computadora, hizo muchos cálculos sobre la hipótesis de Riemann. Y alguien que dijo que lo había demostrado la hipótesis de Riemann, pero que tenía errores, fue Michael Atiyah, un gran científico que falleció en el año 2019, pero que en definitiva no fue cierto por errores que él tenía en su trabajo. Vamos a ver la conclusión de Riemann. Riemann concluye con una función j que es igual a L al logaritmo integral desplazada de x menos la sumatoria que va de igual a 1 hasta infinito del logaritmo integral de x elevado a la rho su i menos el logaritmo de 2 más la integral entre x e infinito de 1 sobre t por t cuadrado menos 1 por logaritmo de t diferencia del t, en donde los rho sub i son los ceros de la función z de Riemann. Si esto fuese cierto, si esta función z de Riemann es cierto, entonces la función pi de x queda expresada de esta manera, como j de x igual a pi de x más 1 medio por pi
por raíz cuadrada de x más 1/3 por pi por raíz cúbica de x más 1/4 por pi por raíz cuarta de x más 1/5 por pi por raíz quinta de x. Aquí hay una sumatoria que a medida que van aumentando los índices de la sumatoria, por supuesto, los valores de las raíces van a tender a ser menores hasta cuando sea infinito. Ese índice de la raíz va a ser 0 todos esos términos. Por lo tanto, esa sumatoria va a ser igual a 0 cuando n tiende a ser infinito. Con lo que se puede concluir que j de x es igual a pi de x. Entonces, pi de x es igual al logaritmo integral desplazada menos la sumatoria que va de igual a 1 hasta infinito. El logaritmo integral desplazada de x elevado a la rho sub i menos el logaritmo de 2 más la integral entre x e infinito de 1 sobre t por t cuadrado menos 1 por logaritmo de t diferencial t. Acá está expresado con logaritmo natural, pero es exactamente la misma función. Teniendo en cuenta otra función, la función R de Riemann, que es R igual a la sumatoria que va de igual a 1 hasta infinito de mu de n sobre n por el logaritmo integral de x elevado a la 1 sobre n, donde mu de n es la función de Mobius que puede tomar solamente tres valores, 1, menos 1 y 0. Esto es igual a 1 más la sumatoria que va de k igual a 1 hasta infinito del logaritmo natural de x elevado a la k sobre factorial de k por k menos la función z de k más 1. Entonces, pi de x va a ser igual a la función R de Riemann menos la sumatoria que va de igual a 1 hasta infinito de la función R de Riemann de x a la rho de i menos el logaritmo natural de x más 1 sobre pi por arco tangente de pi sobre el logaritmo de x. Ya sabemos que rho de i son los ceros de la función z de Riemann. Reemplazando, llegamos a esta función, que es la función pi de x, que es igual a la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de la función mu de n de Mobius sobre n por el logaritmo integral de x elevado a la 1 sobre n menos la sumatoria que va de igual a 1 hasta infinito de la sumatoria que va de n igual a 1 hasta infinito de mu de n sobre n por el logaritmo integral de x elevado a la rho sub i de n menos 1 sobre el logaritmo natural de x más 1 sobre pi por arco tangente de pi sobre el logaritmo de x, donde ya sabemos que rho de i son los ceros de la función z de Riemann. Teniendo en cuenta esta función, se puede ya graficar aproximadamente la distribución de los números primos. Esta es una gráfica aproximada, lo hice utilizando el software de GeoGebra. Como conclusión, vamos a decir que la existencia de números primos ha sido demostrada. Después, la cantidad de números primos, que son infinitas, también ha sido demostrado por el teorema. Luego, los cálculos de números primos es conocido. La distribución de números primos no ha sido demostrada del todo. ¿Por qué? Porque no ha sido demostrada la hipótesis de Riemann. Y por último, la aplicación de números primos son algunas conocidas.
De esta forma, termino esta conferencia. Espero que haya sido de su agrado, que realmente sirva para todos ustedes y sepan disculpar si es que tuve algunos errores en todo este análisis, este estudio que hice sobre justamente los números primos y la hipótesis de Riemann. Muchas gracias y hasta la próxima.